Hola, estamos en Matemáticas Básicas en la unidad número 1 y vamos a analizar ahora el conjunto de los números reales, sus propiedades y operaciones. Pues por definición el sistema de los números reales consiste en un conjunto de elementos llamado justo los números reales y es denotado por esta R, una R con doble raya vertical, y ahí en este conjunto se aplican precisamente dos operaciones, una de las cuales es la suma y la otra es la multiplicación. Se preguntarán ustedes por qué no se menciona a la resta, la compañera u operación inversa de la suma. Pues porque justo la resta también se puede plantear como una suma, pero con el inverso aditivo. Y de la multiplicación se preguntarán ustedes por qué no vemos la división, porque la división también se puede plantear como un producto, con el producto del numerador multiplicado por el inverso multiplicativo que surge del denominador. Y justo la definición desde el punto de vista matemática, utilizando notaciones de conjunto, es el conjunto de los números reales es igual. Acuérdense que en conjuntos usamos las llaves para indicar que es un conjunto. X tal que X están o pertenecen a un intervalo que viene desde el menos infinito hasta el más infinito. Y precisamente los conjuntos que forman el sistema de los números reales son dos. Los números racionales y los números irracionales. Aquí vamos a ver un diagrama en donde como los números reales se abren en dos conjuntos, siendo uno el complemento del otro. Acuérdense que ya revisamos estas operaciones con conjuntos y ya debemos de entenderlo. La letra que denota el conjunto de los números racionales es la Q mayúscula y la letra que denota el conjunto de los números irracionales es la H mayúscula, o como es el conjunto complemento de los racionales, ponemos la Q con una C en superíndice, o podría ser también una Q con una comita en el lugar del exponente. Y dentro de, entonces, uno siendo complemento del otro, los dos juntos nos dan precisamente el conjunto universo, que sería el de los números reales. A su vez, los números racionales tienen una serie de subconjuntos. Podríamos manejar que un subconjunto de los números racionales son los enteros. Ya lo habíamos establecido. La Z es la letra que los denota y tenemos enteros positivos, enteros negativos y al cero. Y dentro de los números enteros tenemos precisamente otro subconjunto llamado de los números naturales, que utilizamos la n mayúscula, siendo la n igual a los enteros positivos. Esto lo estamos aquí planteando también con un diagrama de Venn, que ya revisamos que los conjuntos se pueden apoyar de una manera gráfica para explicarse con este tipo de diagramas. Entonces, el conjunto universo son los reales y todos los que son los racionales tienen como complemento a los irracionales. Los enteros es un subconjunto de los racionales, los naturales un subconjunto de los enteros, y podemos plantear varios elementos importantes aquí. La H, que son los racionales, es igual al conjunto complemento de ¿quiénes? De los racionales. Si yo uno en operación de conjuntos racionales, unión irracionales, me da los reales. Y el conjunto intersección, pues vemos que es un vacío. O los números pertenecen al conjunto de los irracionales o al conjunto de los racionales, pero no pueden pertenecer al mismo tiempo a los dos. Por eso la intersección es el conjunto vacío. Y estas notaciones se llaman contención de conjuntos, también revisadas, y es los naturales, es un subconjunto o están contenidos en los Z, que son los enteros, están contenidos en los racionales, y los racionales a su vez están contenidos o son un subconjunto de los reales. Y rápidamente mencionando
algunas de las definiciones para entender un poco más estos conjuntos. Ya habíamos analizado que los naturales son los enteros positivos y por lo tanto voy a empezar como a enumerarlos 1, 2, 3, 4, 5, de ahí hasta el infinito. Los z, que son los enteros, como conjunto los puedo mencionar por enumeración desde menos infinito, llegando al menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y de ahí hasta el infinito. ¿Quiénes son los q? En una explicación de tipo conjunto, como definición, x tal que q, que son los racionales, se pueden plantear como un cociente, en donde a y b pertenecen a z, que son los enteros, pero la b tiene que ser diferente de 0. La b no puede ser 0, puesto que cualquier número dividido entre 0 no existe en el campo de los reales. Es un número indefinido o indeterminado. También a los racionales se les conoce como números periódicos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo esto, que es 2 séptimos, pertenece al conjunto de los racionales. Y si yo hago la división de 2 entre 7, estoy observando que tengo 0.285714, 285714. Quiere decir que estas 6 cifras se van repitiendo. Y para yo expresarlo eso, pongo una línea horizontal encima de las 6 cifras que se van repitiendo y esto me indica que son periódicos y significa estos puntos suspensivos que no tienen fin. Otro ejemplo es 1/3 y aquí se estaría, si hago el cociente o la división, tengo 0.3 periódico, por lo tanto sobre el 3 nada más, pongo la rayita y significa que sigue el 3 hasta el infinito. Y cuando tengo el 8, por ejemplo, también lo puedo expresar como un cociente. A sobre b también pertenece a los racionales y entonces estaré yo haciendo la división y tendría un 8.0000, ¿sí? Cuando yo trabajo con el punto 0, el 0 no se pone, de tal manera entonces que estaríamos trabajando con un 8 nada más. 3/4 tengo en punto 75, ya no necesito estar repitiendo y ya no estaría repitiendo yo el 0 que seguiría aquí y aquí termina. Aquí no le pongo el periódico puesto que no es una sucesión indefinida. Ahí hasta el infinito. Y cuando hablo de los irracionales, estoy manejando como los complementos de los racionales y entonces si estos son iguales a entre b, estos tendrán que ser diferentes a sobre b, también perteneciendo a y b a los zetas, que son los enteros, y la b siendo diferente de 0. Una importante diferencia entre uno y otro es que los racionales son periódicos y los irracionales son no periódicos. Un irracional muy característico es pi. Si ustedes observan las cifras que tengo después del punto decimal, ninguna viene repetida como bloques compactos, como vendría siendo este 285714 o este 3333. Por lo tanto, estos son los irracionales. Y la raíz de 2, ustedes observan entonces toda la serie de números que tengo después del punto decimal, todos aquellos son diferentes. Y si así analizo raíz de 3, raíz de 5, estos son ejemplos de números irracionales. Ahora, lo que vamos a revisar muy rápidamente, porque estas hojas las tienen ya en sus apuntes, son las propiedades de los números reales. Vamos a distinguir que son varias propiedades. La primera son las propiedades de la igualdad, en donde van incluidas la reflexiva, todo número es igual a sí mismo, la simétrica, que puedo cambiar el orden del primer miembro al segundo y del segundo al primero, la transitiva, que dice dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, y la propiedad de la sustitución, que si yo sé el valor de uno de estos dos elementos, yo puedo cambiar ese valor por el número conocido. Y yo puedo también, dentro de las propiedades de la igualdad, si en ambos lados de la igualdad sumo o multiplico por un mismo número, la igualdad permanece. Propiedad de cerradura, que también se llama clausurativa, de clausura, y nos habla de que si yo sumo o multiplico números reales, obtengo números reales.
La asociativa, como su nombre lo indica, es que yo puedo juntar varios elementos en suma, puedo hacer asociaciones de sumar 2 elementos y luego el tercero, o dejar el primero y sumar el segundo y el tercero, y son las propiedades asociativas de la suma y de la multiplicación también. Luego, otra propiedad es la conmutativa, que diríamos el orden de los sumandos no altera la suma o total, y el orden de los factores no altera el producto. Cambiar el orden no altera en nada la igualdad. La propiedad distributiva es donde combinamos sumas con multiplicaciones y es repartir. Que es un elemento que va en producto, se puede realizar con el primer sumando y se realiza con el segundo sumando. Aquí en la distributiva combinamos entonces sumas y restas con productos. Aquí también viene la propiedad de los elementos de identidad. Los elementos de identidad son el 0 y el 1. Al 0 se le conoce como el neutro aditivo porque si yo sumo 0 a cualquier cantidad, esa cantidad permanece sin alteración. Y al 1 se le conoce como el neutro multiplicativo porque si yo multiplico cualquier cantidad por 1, esa cantidad permanece tal y como está. Estos dos elementos son muy importantes, 0 como neutro aditivo y 1 como neutro multiplicativo. Y luego vienen las propiedades de los elementos inversos. Para resumir un poco, podemos trabajar con el inverso aditivo, que es el mismo número pero con signo diferente. Y el inverso multiplicativo es el mismo número pero en cociente. Volteamos, por eso es inverso. El numerador se vuelve denominador y el denominador de aquí pasa a ser el numerador. Esos son los que se conocen como los elementos inversos y es diferente los elementos inversos a los elementos neutros, aditivos y multiplicativos. Aquí es importante revisar que en el neutro, en el inverso multiplicativo, la excepción es el 0, porque si yo tengo el 0 aquí y quiero trabajar con su inverso multiplicativo, 1 entre 0 no existe. Por eso aquí hay una aclaración que dentro de las propiedades del inverso, de los elementos inversos, tengo la excepción del 0. Y para ir terminando esto de las propiedades de los números reales, la propiedad del 0 es que cualquier cantidad multiplicada por 0 sigue siendo 0, y aquí inclusive se vuelve a repetir la explicación anterior de los inversos, inverso aditivo e inverso multiplicativo. Las propiedades de los negativos es que si yo tengo dos elementos negativos multiplicándote entre sí, se hace signo más, menos por menos te da más, y el signo menos se lo puedo ubicar al primer elemento, al segundo de la multiplicación, o hacer el producto y dejarlo adelante. Estos tres es una misma manera de trabajar con la propiedad de los negativos. Y para hacer un número positivo negativo, acuérdense que es la multiplicación por menos 1. Y estas son las propiedades de los cocientes que se vieron desde la primaria. Yo puedo hacer la multiplicación de los extremos y sería A por D es igual a la multiplicación de los medios, C por D. El signo negativo se lo puedo dar tanto al numerador como al denominador y también lo puedo poner en medio cuando tengo un cociente. Esto es la propiedad de la suma de cocientes que saco un común denominador. Esta misma trabaja para la resta y en la división, acuérdense que yo puedo aplicar la propiedad de cambiar el segundo cociente por su inverso multiplicativo y de un entre me voy a un por, porque en las multiplicaciones se hace derecha la multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí está el planteamiento. Multiplicaciones se hacen derecho, numerador por numerador, denominador por denominador, y en suma, si ustedes ubican, aquí tenemos un ejemplo de una suma
con diferente denominador y aquí una suma con igual denominador. Sumas que aplican también con restas y aplicación de producto y cociente. Y por último hay un ejercicio en donde se pueden plantear las propiedades de la igualdad. Entonces los invito a que este ejercicio, que lo tienen en sus apuntes, lo resuelvan y es aplicar qué propiedad de la igualdad es la que se está observando en cada uno de estos. Trátenlo de hacer por su cuenta y teniendo aquí ya los resultados, revisan si lo hicieron correctamente. Muchas gracias.